Te estoy pillando. Joder, Samuel, tío. Qué pasada, ¿eh? Joder, que yo te dije, nos acaban dejando material. Estamos Habrá algún descerebrado que nos dejará material. a dos pringados. Mirad, estamos de celebración. Para que no se vea la marca. Muy contentos y con material para probar, que era el paso que necesitábamos para seguir con el canal. Si no, apaga y vámonos, porque entre que tenemos que sacar los vídeos con cuchillo Va y... saliendo, pero cuesta y hay que dedicar el tiempo, ir un poco detrás de la gente y demás. Que por cierto, enviar vuestros vídeos. Por favor. En este caso, ATC Consumer han depositado confianza en nosotros y nos han ofrecido la posibilidad de poder, pues eso, probar material que nos... Perdona, Samuel, llamamos nosotros a la puerta, pero hay que decirlo, porque al final nadie Lo nos ha vino a venido. buscar, lo vino a buscar. Nadie nos ha venido y nos ha dicho, oye chicos, que lo estáis haciendo muy bien, a ver Sí, si seguís con el chavales, canal. sí. Nada, Os voy a nada, dejar nada. la idea. No, pero bueno, fuimos a llamar a la puerta, pero la recepción como Fue muy buena, ¿vale? muy buena y en todo momento pues muy por la labor de colaborar y en ese sentido hay que estar muy agradecido porque nos están dejando material que de otro modo no podríamos hacer esa inversión cada vez que queremos revisar un ampli, un altavoz y demás y garantiza un poco la continuidad del canal. Nosotros cuando llegamos a la tienda había una cosa que teníamos clara, que no íbamos a decir nada que no pensáramos de verdad o yo qué sé, lo típico de hablar viendo un producto que no te acaba de convencer. Y ahí nos dieron la solución muy rápida. Y dice, bueno, nosotros os dejamos las cosas. Si hay algo que no nos gusta, pues directamente nos saquéis vídeo. No hacemos vídeo. Y Se me acabó. quedé con cara de tonto pensando, bueno, pues sí, tienes razón. Tienes razón, ¿no? Sí, porque estamos en un punto ya de no viable. Pues, Y además creemos que es como un triple win-win. O sea, es win-win-win sería, ¿no? sería win-win-win, ¿no? Porque Vale. hemos conseguido nosotros recibir material de manera gratuita a cambio de ellos tener la publicidad de que nosotros lo vamos a Y hacer. que les pueda salir Si nos- alguna venta. Claro, si nos dejan un material, vamos a decir quién nos lo ha dejado, sí o sí, solo por cortesía, y a través de aquí a lo mejor les puede surgir alguna venta. Pero además a más ofrecemos información de altavoces actuales y nos han hablado de importantes descuentos a la gente que de alguna forma vaya a Que través nos siga nuestra. a través o del lo que sea. canal, Sí. ¿no? Los seguidores del canal. Sí, y descuentos que no estamos hablando del IVA, o sea, estamos hablando, o nos han dicho, de descuentos importantes. Que va a Según ser- la marca, Exacto, según sí. el margen comercial que tengan en cada marca, pero sí que hay marcas comerciales que quizás el descuento puede ser muy... En todas será interesante, pero en algunas será todavía más. Sí, Cualquier duda nos escribís un mail o os pasamos el contacto No, por y- privado, o ¿no? incluso si tienen algo en Nextdemo, que por cierto, lo que probamos aquí, por ejemplo, estos altavoces Magneplanar, aquí sí podemos dar garantía y fíjate porque lo he tenido yo y sé que están perfectos. Los hemos estrenado nosotros, también cabe la posibilidad de que los cojáis, ¿no? Con Sí, el descuento y en de este- demo. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Eh? Hoy tenemos... Bueno, Samuel lo ha tenido un par de semanas, ¿puede? No tanto. Una que semana- Si no van a decir que es de segunda mano. O sea, Ah, una semana. Una semana. Y yo No, hace unas horas que los estoy escuchando. Y hostia, joder, No. molan. Bueno, ¿No? sí, esa es la review. Hasta ahí. Venga, hasta luego. Mira, las Magneplanar LRS, ¿vale? Son la gama, podríamos decir, gama de entrada de Magneplanar, marca. pero pensaba que nos llevamos unos juguetillos, ¿no? De primera, que digo, vamos a probar con esto. La lo gama de vamos- entrada, Sí. ¿no? La gama No, de no, entrada. pues joder, tío, es que suenan bien, la verdad es que Suena suenan muy bien. bien, es una escucha diferente al altavoz tradicional, Sí. pero Rompe un poco los esquemas Sí. y te permite, hostia, tener una experiencia totalmente diferente a lo tradicional en un rango de precio bastante abordable. Barato, Sí, además tiene una política de empresa o de marketing que lo que hacen es que tú te puedes comprar este modelo y luego si quieres cambiarte a un modelo superior, te abonan lo que tú pagaste o lo que tú pagaste menos un 30%, un 20% de penalización. Después saltar a la gama siguiente con un coste mucho menor, ¿no? yo creo que la idea es que saben que una vez que los escuchas, la gama de entrada te va a gustar Exacto. y vas a querer acceder a la gama Es superior. como un Pa- tráiler. sí, para intentar tener algo todavía mejor, ¿no? Porque ya podemos avanzar que nos han gustado. Sí, pero al final el punto de estos era como engancharte o darte esa primera experiencia, qué significa este tipo de escucha de panel acústico, donde ya hablaremos ahora, pero la experiencia es bastante diferente a lo que pueden ser unas cajas tradicionales. Es decir, próbalas en casa, empápate un poco de qué significa este tipo de escucha y, si cuando es- estés enganchado... Y si es que tu te tipo de enganches. escucha o si te Sí. enganchas, ven a buscarme para coger algo todavía más serio. Y sí que podemos decir
que sin haber escuchado las otras gamas, en este Esta gama rango de de precio, precio es un altavoz, unos paneles muy a tener en cuenta. Que siempre que veía en anuncios y demás paneles acústicos, estos son electrodinámicos, pero los famosos electrostáticos, incluso los antiguos que yo siempre tengo en mente, aquellos medios maravillosos de los Quad SL57, la estética no me acababa de encajar en cuanto a verlos colocados en mi salón. Pero cabe decir que estos, cuando los tienes así colocados, son de un tamaño comedido, no son especialmente grandes, son de fácil manejo, pesan poquito, los puedes manipular fácilmente, que se agradece, y visten bastante. Yo me podría acostumbrar a tenerlos en mi comedor perfectamente. Aparte de lo que dice Samu, son finitos, ocupan poco, llevan el pie incorporado, por lo tanto lo tienen todo para casi desembalar Sí. y colocar. Y no tienes que hacer... Bueno, tienes que montar los pies, pero que son 4 tornillos de montar el pie. Lo que sí que es un poco más laborioso es el tema de los conectores de altavoz, que van con una especie de tornillito que le tienes que dar con la llave ahí para desenroscar y enroscarlos. Incluso incluyen una cosa un poco cutre, lo de la anillita esta para regular la inclinación. Creo que lo hacen todo ellos en la fábrica, no subcontratan nada, y de ahí que tengan alguna solución tanto en la conexión de altavoces como en la anillita esta para cambiar la orientación de la inclinación del panel, Sí. Que es todo muy artesanal, pero al final es una solución sencilla y totalmente eficaz, ¿no? Sí. Y barata a la vez, ¿no? A mí me da un poco de rollo tenerlas con la anillita con la anilla puesta, posada. porque da sensación de que pierde estabilidad. Bueno, evidentemente algo perderá. Yo de todas maneras, ahora cuando las he colocado, he hecho el gesto con seguridad de tocarlas por detrás. de tocarla por detrás Ya. para ver qué intensidad para que se volcara hacia adelante, ¿no? Porque sin la anillita puesta sí que queda muy estable. Muy estable. Y de esta manera hay que darle un buen porrazo para que se caiga. Y a nivel de diseño, lo que dice Samuel, visten, son diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero oye, son muy elegantes. Te quedan 2 pantallitas a cada lado de la habitación en color negro, ¿no? Y, Sí. hostia, pues encaja. Sí, se habla mucho de la colocación, de cómo qué habitación necesita, qué espacio, etcétera, etcétera. Yo he estado haciendo pruebas. Este es un comedor pequeño, el que tengo ahora. Diría que estos altavoces van destinados a una sala pequeña y una sala mediana, Sí. que en ambos funcionaría perfectamente, y que no es tan difícil de colocarlos como se dice. Yo sí que es verdad que recomiendo un mínimo de un palmo y medio con la pared trasera, incluso... Un poquito más, 2 a lo mejor, Sí, ¿no? A dos partir de palmos, 2. sí. Nosotros ahora los tenemos colocados todavía más separados, ¿eh? Sí, porque su rendimiento máximo está claro que a 1 metro de la pared empieza ya... Tenemos a unos sí. 70, bueno, casi a 1 metro los Sí, tenemos de la pared. con cierta inclinación, unos 45 grados son estos de... Hacia la escucha. Sí. En este punto, y ya hablando de la colocación, podríamos enlazar con la escena, que es uno de los puntos fuertes Del altavoz, de los altavoces. Sí. El de primero es cuando los conectas, lo que estás acostumbrado a escuchar la escena en amplitud, te sorprende en vertical también. O sea, el sonido crece 1 metro por encima de los altavoces y encima... En profundidad, ¿no? Sí. Hablábamos antes también. En profundidad, exacto. Lo que lo que suelo decir tridimensional, ¿no? Una escena tridimensional, pero la peculiaridad de que según qué pasajes o según qué canciones, eres capaz de ubicar a los componentes del grupo como paseando por el escenario. En otras altavoces tú los tienes colocados delante, bien puestos, uno aquí, con más o menos separación, pero ubicados como cuando acabas una obra de teatro que todos saludan, pues algo así, ¿no? Y en este, pues, a veces notas el bajo que se adelanta, el guitarra que se va un poco más para atrás, la voz sí que suele salir... Más hacia detrás, ¿no? Sí, yo me esperaba que la voz, no sé por qué, al ser paneles, me esperaba que la voz fuera como muy encima. Bueno, es a la altura o incluso un poco... Por retrasada detrás, respecto sale a- desde detrás, Sí. pero se viene hacia adelante. Sí. No sé si tenéis, aquí voy a decir una cosa de frikis, pero no sé si tenéis la imagen de, yo qué sé, las letras de la Guerra de Galaxias que vienen así, o el Guitar Hero, las notas que te van viniendo así, pues te da la sensación de que algunos instrumentos, pero sobre todo la voz, viene de atrás hacia adelante. Podría ser que tuviesen un calado de sonido nube, ¿no? Que tuviese el medio un poco más retraído y el agudo y el bajo un poco más adelantado. Puede ser, pero en ese sentido, pues es un punto súper fuerte. La escena es enorme, además, como tiene la peculiaridad que suenan por detrás también, no notas tanta diferencia cuando te vas del punto de escucha, no hay tanta degradación del sonido como en los otros altavoces. Sí. En cambio,
sí que es más complejo colocarte justo en el punto para ubicar la escena más centrada. Es más difícil que con otros, es curioso. Sí, sí que es cierto. Cuesta más encontrar el punto medio que localizar la voz en el medio, ¿no? Pero ya es por cuestión de posicionamiento y por cómo Y cómo emiten y presenta, cómo joder. emiten el sonido, ¿no? Porque es eso lo que dice Samuel. Te metes dentro Tío, a ¿por la qué me misma llamas altura. siempre Samuel en los vídeos y siempre me llamas Samu de toda la Es vida? más educado. Vale, pues soy Ah, señor Samuel, sí. como dice Samu, ¿no? Nos metemos un poco, incluso pasas por detrás y hostia, y es diferente que la caja, ¿no? Una caja por detrás casi que es muda, te llega el sonido porque rebota evidentemente las ondas, pero aquí incluso la vibración Claro, se emite hacia se detrás. me ocurre que en comedores que a lo mejor queda espacio por detrás, lo típico que tienes la cocina enganchada al comedor y lo tienes por detrás, Sí, sí. te puede servir como para Seguro. rellenar mejor Seguro, seguro. la sala. Y hablando un poco de la tímbrica, ¿no? De qué tipo de sonido dan, aquí los dos coincidimos, creo que es un sonido pues suave, agradable. Poco fatigante, bueno, poco incisivo, ¿no? También. Muy fácil a la escucha, muy... Es que se podría resumir en agradable y equilibrado, ¿no? Porque todo lo que pones, casi todo lo que pones, se escucha de manera como placentera. dulce, ¿eh? Es un sonido dulce, agradable, natural. Es un sonido muy natural. Hello, darkness. Hello, darkness. Hello, darkness, my old friend. I've got to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brains, and in the naked light I saw 1,000 people, maybe people talking without speaking. People hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound. En todos los rangos de frecuencia he notado como mucha naturalidad en los instrumentos. Desde el minuto cero, que yo las he escuchado poquito, desde el minuto cero que las pones, te sientes a gusto con su manera de reproducción. Y son de esas cajas, bueno, antes el Samu decía, viene alguien y pones... Sí. Bueno, es que son unas cajas que las puedes tener 24 horas conectadas Y no te van a fatigar, ¿no? y no te van a molestar. Es decir, las puedes tener todo el día de fondo y no te molestan. Y cuando quieras escucharla más seriamente, subes un poco el volumen y te colocas en posición de escucha. Pero, joder. Puedes subir el volumen y lo toleran bien, pero tampoco son unas cajas para reventar el piso. No, o sea, exactamente. no está, quien esté buscando que los vecinos se enteren de... No, Pero, no es una pero es caja. ese volumen que en el 99,99% de los casos escuchamos la música en casa. Claro, ¿Sabes? O exacto. sea, no son... ¿Cuántas veces necesitas ese puntito de más? Muy Claro. pocas, ¿no? Otra cosa que tiene, todos los instrumentos suenan un tamaño real. O sea, hay a veces, y yo aquí tengo que decir que a veces me gusta que la voz suene como voz ahí más A ti te gusta muy adelante, muy siempre la voz, adelante y muy grande, no sé qué. adelantada. Pero es verdad que aquí cada instrumento tiene su tamaño real. Y podríamos hablar de los bajos, porque los bajos, Ah, sí. al final, Sí, que la fama que tienen que es de ausencia de bajos, ¿no? ausencia de Quizás, bajos. pero yo las he encontrado en todo momento correctas. Es un bajo que yo pensaba, también iba con la idea de ausencia de bajo. No, es un bajo perfectamente dibujado, lo escuchas perfectamente, te viene Lo único que es un bajo que no es físico. O sea, es un bajo que no lo notas con presencia física, pero sí que está presente, se extiende Y con mucha definición y claridad. O sea, y rapidez. Sí, y rapidez es, bueno, para mí es Sí. una delicia. Evidentemente, sin... No llega abajo, no llega a frecuencias Claro, muy bajas. no es un bajo que baje mucho, pero hostia,
pero se extiende, está bien dibujado, bien matizado, controlado, cero distorsión. ¿no? Sí que y- podríamos decir que no son unas cajas para aquellos que escuchen reggaetón o o... heavy metal. Man hört uns doch nach einem Windstoß, ging ein Sturm los, einfach beispiellos, es wurde zeitlos. Pero claro, todo lo que sea con bajos con mucha reverberación y muy contundentes de música más actual, podríamos decir que ahí es donde pueden flaquear algo, porque no reproducen tan fiel como lo podría reproducir un cono de 12 pulgadas, Sí, evidentemente. pero que a ver, que lo reproduce bien. Lo único que, bueno, va a brillar más en música pues más acústica. Aquí la gente incluye clásica y en realidad clásica, si es una orquesta sinfónica, es lo más difícil de reproducir. No sé por qué la gente siempre dice Bueno, jazz, clásica y no sé qué. Están Bueno, hablando de... son más complejas a nivel de dinámica, pero a lo Mm. mejor sí que es verdad que los bajos del contrabajo no son bajos de sintetizadores. ¿Sabes Bueno, lo que te sí, digo? sí. Entonces, que las frecuencias a lo mejor no bajan tanto Sí, como sí. parece. Pero estas van a brillar en pequeños cuartetos, en Bueno, jazz, rock clásico, en rock ¿no? clásico. Y sobre todo, a mí lo que me ha flipado de estos altavoces es la reproducción de las cuerdas. Las cuerdas de guitarra, tanto eléctrica es como... muy similar a la experiencia de escuchar la cuerda de la Vibrando guitarra real. aquí vibrando, ¿no? En cuanto a la zona alta, podríamos hablar que Pasada, ¿no? para mí es el punto fuerte del altavoz. Es muy transparente. De hecho, en este rango de precios es de los tweeters más transparentes que he escuchado hasta ahora, ¿vale? Y además tiene la capacidad de ser transparente, de ser analítico, de ser aireado y de no... no fatigar Exacto. nada. Yo creo que la dimensión del panel al final se transmite en una dimensión del Twitter muy grande y hace que la experiencia en toda la zona alta sea muy buena. Sí, ¿No? A diferencia de los altavoces que concentran el Twitter al final en un espacio muy pequeño, este es mucho más amplio y te da esa sensación de, bueno, de coherencia, aireado, precisión y siempre, siempre, siempre con muy poca fatiga. sí, y a lo mejor es una chorrada, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que lo escucho por aquí. No me llega a entrar el sonido dentro, sino es como una escucha... Vuelve. No sé, tío, es una cosa rara. No, es diferente y es una sensación aparte agradable cuando la escuchas, ¿eh? O sea, Sí. Donde, hablando del Twitter, donde realmente me di cuenta de qué era capaz de hacer, fue en este disco. Puse este disco, que para mí además es el mejor de Bob Marley. Aparte de ser una buenísima grabación, tiene un universo de metales y de arreglos en la zona alta que te hacen gozar y de ver cuál es la capacidad real del Twitter de estos altavoces. Y realmente es muy, muy buena. To party, have a good time. She looks so Y enlazamos, si quieres, con la amplificación, que necesita de muchos vatios. Mi Unison Research, que estaba yo, que pensaba que eso podía con todo, realmente aquí le tengo que dar una colleja y decirle, oye, tío, no has podido con estos altavoces, tiene una Bueno, sensibilidad baja. es el tipo de altavoz y a pesar de que tiene sensibilidad baja, yo creo que es más por la tipología que no por la sensibilidad, porque yo creo que el Unison puede mover un altavoz convencional de 86, 87 dB, en este caso son 86, Sí, puede ser. pero yo creo que es menos sensibilidad, Pero, es real. Lo que sí que necesitan es mucha más entrega de potencia y han dejado un Yamaha el RN803D, creo, que Pues entrega- ahora, si quieren, al final del vídeo os hablamos un poco del Yamaha, ¿sí? os damos 4 pinceladas sobre el Yamaha y este ampli nos ofrece 160 vatios a 4 ohmios por canal, que nos ha permitido Más salvado, moverla. sí. Además que es muy coherente porque, claro, estamos hablando de unas cajas que tienen de precio de partida unos 1.300, 1.300 euros, que habría que ver cómo quedarían con descuento, ¿vale? Un precio muy interesante, yo creo. No le vas a buscar un ampli y esta es una buenísima opción
Un ampli que estamos hablando que de partida creo que son 700-800 euros y te están ofreciendo, pues eso, una cantidad de corriente suficiente como para mover estas cajas, que mi ampli a válvulas no podía. En cuanto necesitaba o sea, apretarle mucho al volumen para conseguir niveles de presión sonora adecuados, con lo cual ya no íbamos bien, y encima, en según qué picos de exigencia de vatios, me distorsionaba. Pues punto súper importante, la amplificación, que aunque no sea de gama alta, pero que sí que tenga mucha entrega de potencia, Exacto, de corriente, sí. para poder disfrutar Y más. notaréis un cambio bastante evidente, ¿eh? I wanna hold the hand inside you. Vamos a una pregunta. ¿Tú las comprarías? Yo la compraría, sí, sí. Lo que pasa que, claro, todo esto lo estamos diciendo contextualizando en rango de precio. Y yo teniendo la Selecta Amator en casa, pues no tiene nada que hacer realmente, pero es que nada más faltaría. Pero sí, es un altavoz muy interesante para comprar y no solo como primer altavoz, sino incluso plantearse de decir, hostia, puedo tener lo típico, aquí tienes dos opciones. Una es ir a un altavoz muy caro que te reproduzca todo tipo de música muy bien y aún así nunca vas a llegar a ser excelente en todo, o optar por dos vías, unos altavoces para un tipo de música y otros para otro. otra. Y esta es una opción barata en un tipo de música que lo puedes combinar con tu Otro altavoz, sí. con otro carácter totalmente diferente y tener como un amplio abanico de reproducción muy buena Sí, calidad. llegar a todo bueno, Y encima reproduciendo a un con un buen- altavoz que es su fuerte, digamos. Y a un buen precio. Y a un de buen no precio. coger y hacer la escalada a un altavoz de 10.000 euros para intentar que lo haga todo bien. Exacto. Se le ha puesto Rodel la cámara. Psicodélico. Mírate si aquí me sale la cabeza, porque el plano es guay, pero si habéis visto el vídeo, hostia, hemos visto el vídeo de Fish Hunters y el Robin Sam nos han hablado, guau, son la polla estos dos chicos, y tenéis el descuento, ¿no? Eso ya al Big Kilo. Eso me he quitado. Esto no me siento nada bien como lo estamos haciendo. Luego siempre lo salvamos. Ya, ¿eh? Como lo podrías escuchar en un concierto. A escala. Tío, no vamos a hacer ni una frase en serio, así va a salir todo cortado. Si vamos cortando tanto. Es que el tamaño real, tío, Raúl, ¿qué es eso, tío? Mira, Día adecuado. O sea, la tamaño Lo que- real, lo no que hay quiere decir- no hay lo que ningún quiere decir el instrumento Samu- sobredimensionado. Lo que quiere decir el Samu es que cada instrumento tiene. Es que, tío, ¿por qué me Pero deja pisas, de tío? cortar. ¿Por qué me pisas? Porque ya había pensado, tío. Va, pues vuelvo a decir. Sabe que tenía la palabra adecuada, tío. ¿Y cuál es? ¿Adecuada? Ya lo has dicho. No, tenía. ¿Sonido adecuado? ¿Eso qué es, tío? Tío, pues ya te he dicho que estoy fuera de onda ya. Uy, oh mierda, me ha liado parda. Joder. He tirado la cerveza sobre la alfombra, tío. Bueno, esta alfombra se va directa a la lavadora ahora ya. Sí, porque lavadora, porque tiene una lavadora que quepa esto. Sí, a las de la gasolinera, tío, las industriales. Yo me imagino, cuando tú recibes visita y demás, son unos altavoces perfectos para tener la madre que me parió el móvil, ahora tiene que sonar. Samu, o sea, que ya me habéis visto a mí poco en las reviews. Sí, no, ya la habéis visto poco últimamente. ¿Sí? Sí, soy yo. El de las tres marfiles, que no entiendo nada. Es que os escucha cortar.